Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Elimar Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, integrante de la Comisión para la Atención de Empleados Públicos y también de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gregorio, gracias a ti y a todos los que nos están viendo en este momento. Un abrazo y un saludo. ¿Qué decir de los eventos del martes en el Palacio Federal Legislativo? Bueno, el día martes se demostró una vez más el golpe continuado que tienen contra la Asamblea Nacional, un gobierno que definitivamente ha perdido el apoyo popular, unos personajes que definitivamente lo único que quieren es acabar con la voluntad de un pueblo que se decidió a cambiar, con la voluntad de un pueblo que decidió que quiere un país mejor, que merece vivir en un país donde existan servicios públicos, que merece vivir en un país donde todo funcione, que merecen vivir en un país de oportunidades, que merecen vivir en un país no de migrantes, sino de nacionales, de coterráneos, de patriotas, y que definitivamente a este régimen se le acabó. Se le acabó el tiempo, se le acabó las ideas, no pueden proporcionar absolutamente nada y lo único que están luchando y tratando es la permanencia en el poder a través de el amedrentamiento, el atropello y la persecución contra los que enarbolamos la bandera de la lucha y de la democracia, como lo hemos sido y lo hemos llevado los diputados de la Asamblea Nacional, que fuimos electos por 14 millones de venezolanos el 6 de diciembre del 2015. Han ido llevando a cabo a través del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, allanamientos contra diputados de la Asamblea Nacional. ¿Son nada más allanamientos? ¿Se le puede llamar nada más allanamientos a todo lo que está sucediendo? Bueno, ciertamente no. Tenemos que recordar que desde el día 1, porque no se trata de una situación que ha venido en las últimas semanas. No, tenemos que recordar que desde el día 1 aquí ha existido una persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional. Comencemos por el caso de Amazonas, donde dejaron a Amazonas sin diputados, y de allí pasamos entonces a las persecuciones en distintas épocas y ocasiones durante estos casi 4 años que llevamos como diputados de la Asamblea Nacional, con una mayoría democrática y una mayoría que quiere un cambio posible para Venezuela. Entonces, no solamente podemos hablar de que son allanamientos en este momento, sino que son muchos los irrespetos y muchos los atropellos que hemos recibido los diputados de la Asamblea Nacional. En este momento se contabiliza una lista de más de 90 diputados que han sido víctimas de atropellos, de maltratos, de allanamientos de inmunidad, de persecución, de amenazas por parte de Nicolás Maduro y sus cómplices, y definitivamente lo que esperan con eso es desmembrar a la Asamblea Nacional y que los diputados de la Asamblea Nacional abandonemos la lucha. Pero definitivamente siempre las palabras nos van a llevar, siempre los hechos nos van a llevar a seguir luchando por esa Venezuela posible que todos queremos y que queremos para todos los venezolanos, por ese futuro distinto que merecemos. A partir de todo lo que se vio el martes, ¿se han planteado desde la alternativa que usted representa que puedan de repente sesionar fuera de su espacio natural, que es el Palacio Federal Legislativo? ¿Se lo han planteado desde la Asamblea Nacional poder hacerlo, tener que hacerlo? Bueno, ciertamente lo hemos hecho ya en otras oportunidades. En oportunidades anteriores hemos sesionado con la gente, hemos sesionado con el pueblo, y eso no representa ninguna derrota o no representa nada que no podamos nosotros asumir. Sin embargo, nosotros seguimos luchando por el espacio que nos corresponde. El espacio de la Asamblea Nacional y de sus sesiones es el Palacio Federal Legislativo. Y ese espacio lo vamos a defender como el pequeño espacio que representa la democracia, que representa la institucionalidad, que representa la esperanza para la gente. Nosotros vamos a seguir defendiendo ese espacio, pero si nos toca sesionar en cualquier otra área o en cualquier otro espacio, porque definitivamente, como lo decía ayer nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, lo dijo ayer muy claro, nosotros ayer nos dimos cuenta de que el Palacio Federal Legislativo es un espacio importante para los diputados, pero que eso no hace la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la hacen los diputados que fueron electos por más de 14 millones de venezolanos. Entonces, en el escenario que nos toque, todos los escenarios nosotros lo tenemos planteado, y en el escenario que nos toque sesionar, lo haremos junto a la gente, junto al pueblo, y no defraudaremos la lucha que llevamos hasta este momento, ni mucho menos la esperanza que tiene la gente puesta en el cambio y la transformación de una Venezuela posible y de oportunidades. ¿Qué viene precisamente para impulsar ese cambio que ustedes promueven en cuanto a movilizaciones?
Bueno, en cuanto a movilizaciones, el vocero principal de todo este movimiento es Juan Guaidó, y él estará encargado pues de hacer llegar las agendas que correspondan. Nosotros nos vamos a quedar en la calle, nosotros vamos a permanecer en la calle, a pesar del amedrentamiento, a pesar de los atropellos, a pesar del allanamiento de la inmunidad parlamentaria de muchos diputados, a pesar de que nos quiten los pasaportes cuando pretendemos salir del país, a pesar de todas las circunstancias, nosotros vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando la manera de lograr y conseguir la libertad definitiva para Venezuela, una Venezuela distinta y de oportunidades. Los escenarios que nosotros tenemos y están planteados son muchísimos. Nosotros todas las cartas lo han dicho y se ha repetido, y ha sido una frase que ha sido muy sonada en estos últimos días. Todas las cartas están sobre la mesa. Nosotros todas las opciones las tenemos planteadas, y esas opciones representan al final la esperanza de un pueblo que espera que Venezuela sea un país distinto. ¿Qué garantías se le están ofreciendo a los empleados públicos? Porque se está impulsando una ley de garantías también para los empleados públicos. Ustedes, precisamente, integrante de la Comisión para la Atención a los Empleados Públicos, ¿cómo van en la conformación de todas esas garantías? Bueno, ya la ley fue aprobada en segunda discusión. En segunda discusión fue aprobada la ley, es decir, ya es una ley de garantías y protección para los empleados públicos que decidan colocarse del lado correcto de la historia, que decidan colocarse definitivamente en el rescate y la lucha por la democracia. Bueno, sabemos que hay un régimen que arremete contra los diputados, contra los dirigentes políticos y contra todo aquel que se oponga a la manera y las formas en que se está llevando la conducción de Venezuela. Han sido perseguidos en todos los niveles, y sabemos que desde las Fuerzas Armadas también iniciamos con un mensaje a las Fuerzas Armadas, iniciamos con la ley de amnistía, inclusive a las Fuerzas Armadas y a todos aquellos soldados militares que se pongan del lado correcto de la historia y que decidan hacer historia patria, que decidan asumir el compromiso histórico al que estamos llamados como patriotas. Y ahora estamos entonces en la fase de los empleados públicos, donde le hacemos la invitación de que definitivamente no es a los diputados de la Asamblea Nacional a los que se nos va la luz, no es a los diputados de la Asamblea Nacional a los que se le va el agua, no es a los diputados de la Asamblea Nacional que el sueldo que no tenemos porque no nos pagan, no nos alcanza en el supermercado, sino que eso es una realidad que estamos viviendo todos los venezolanos, y los empleados públicos son parte de eso. Por eso es que ya no más franelas rojas, ya no más obligaciones, ya no hay forma de que continúen obligándolos a ir a mítines políticos. No podemos permitir que eso siga pasando, sino que nosotros lo único que queremos es realzar la profesionalización de todos nuestros empleados públicos, que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de llevar a cabo nuestro trabajo sin que eso tengas encima la calamidad de estar obligados a utilizar una franela de un color, o de pertenecer o de no hablar mal de algún dirigente político porque simplemente no le da la gana al que está de turno. Se trata de la libertad y la oportunidad que tienen los empleados públicos de luchar, no por colocar a un tipo, no es por cambiar solamente, porque no es solamente cambiar a un hombre, colocar a otro, no, sino por cambiar la Venezuela que nosotros queremos, por cambiar esa Venezuela que sea una Venezuela de amplitud y una Venezuela para todos los venezolanos. Diputada, en detalle, ¿cómo está Zulia? Bueno, es difícil detallarlo, y lo hemos dicho con todas las personas con las que conversamos, se lo decimos. Cuando venimos a la capital, lo decimos muy claramente. Es imposible definir la situación del Zulia si no la vivimos. No hay forma de describir el caos al que está sometido el Estado Zulia. Comenzando desde lo básico como la recolección de basura, todos los servicios públicos, no hay, bueno, por lo menos en el oeste de Maracaibo tienen en este momento más de 18 días que no llega en ningún sector del oeste de Maracaibo, ha llegado el servicio de agua potable. Y así está todo el Zulia. O sea, nosotros, la decadencia en la que está viviendo el Estado, con los cómplices que tiene Nicolás Maduro en el Estado, son los que han llevado al Estado a la deplorabilidad que estamos viviendo. Y el servicio eléctrico, ni se diga. Eso no hay forma de describir. Hay sectores que los más privilegiados de los sectores tienen 6 horas con luz, 6 horas sin luz, 6 horas con luz, 6 horas sin luz. Eso es uno de los sectores más privilegiados. Pero la mayoría de los sectores de Maracaibo y gran parte del Zulia, sobre todo la costa oriental, el sur del lago, que pasa a veces hasta 2 y 3 días sin servicio eléctrico, el racionamiento es literalmente de 18 horas sin luz
y a tan solo 6 horas con luz. Y eso ha creado una parálisis en el Estado. Las industrias no funcionan, el comercio no funciona, todo. Maracaibo y el Estado Zulia parecen definitivamente una tierra sin ley, donde lo único que falta es la pajita rodando. El lejano oeste, en eso se ha convertido Maracaibo. La desidia, el desorden, la baja calidad de vida y la situación a la que tienen sometido a los zulianos es imperdonable. Yo creo que más allá de la justicia terrenal, existe una justicia celestial, una justicia divina que definitivamente le va a cobrar esto a los responsables. Diputada, gracias por conversar con nosotros hoy. No, muchas gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Elimar Díaz, diputada ante la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social y también de la Comisión para la Atención de Empleados Públicos, en entrevista a Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.